Tradicionalmente, el hombre ha explotado los recursos naturales haciendo un uso intensivo de la tierra. Lo primero que ha hecho es derribar la montaña para luego desarrollar las actividades ganaderas y agrícolas. Por esta razón, existen en nuestro país grandes áreas deforestadas, donde los suelos ya no tienen la misma capacidad de producción. Dichos suelos se quedaron sin ninguna cobertura vegetal, lo que ha causado erosión grandemente. Esta forma de trabajar la tierra es lo que se llama la agricultura convencional. La agricultura orgánica es un sistema de producción que trata de utilizar al máximo los recursos de la finca, dándole énfasis a la fertilidad del suelo y la actividad biológica. Al mismo tiempo, se utiliza para minimizar el uso de los recursos no renovables y no utilizar fertilizantes ni plaguicidas sintéticos para proteger el medio ambiente y la salud humana. ¿Cuáles son las ventajas de la producción convencional? Poder dar alimento a muchas personas al mismo tiempo, ya sea, por ejemplo, en arroz, en piña, en muchos otros cultivos, se necesitan grandes extensiones para producir grandes cantidades de arroz para muchas personas. El sector agrícola en este país ha pasado de un nivel muy alto, que fue allá en los años 70, 60, todavía en parte de los 80, después de los 90, capa caída. ¿Por qué? Porque los grandes productores agrícolas, los que crearon las agroindustrias, no son de capital nacional, son empresas extranjeras. Lo que ahora diríamos en una forma muy moderna, los commodities. Resulta que estamos importando casi tanto químico como Tailandia, que es como 30 veces más grande que nosotros, y estamos produciendo como 30 veces menos que ellos también. Entonces, ¿qué estamos haciendo con tanto químico? Saben de productos, saben de marcas, saben de aplicación, pero a veces no manejan consecuencias, que era el problema. Había mucho producto cancerígeno, mucho producto muy dañino y era lo que estábamos consumiendo. La diferencia, hay bastante diferencia, definitivamente. Yo trabajé, le voy a decir, casi 30 años químicos, todo eso. Y ahorita aproximadamente tengo casi 15 años de estar trabajando en la agricultura orgánica en el centro. Y me parece que yo no cambiaría la agricultura orgánica por la agricultura convencional. ¿Por qué? Porque es más saludable la agricultura orgánica. Yo fumigaba con químicos y tuve el problema de salud de que las piernas se me quemaban y los líquidos, de los insumos y después la hora de respirar y todo eso. ¿Cómo ha sido la transición? Un poco dura. La gente que se pasa de agricultura convencional a la agricultura orgánica es un proceso muy alto, es como saltar un puente y ese puente no tiene amarres, entonces es un poco difícil. El proceso de transición involucra desde un cambio, desde la parte de compra de productos, la parte de siembra, la parte de manejo integrado de plagas,
hasta lo que es la parte económica. Es un proceso muy caro porque involucra la parte social, involucra la parte también de más recurso humano, más recurso económico a la hora de trasladarse a una tecnología completamente. De productos sintéticos. En la producción orgánica, los productos están libres de pesticidas y no hay residuos y no hay afectación sobre el ser humano y sobre la salud. El medio ambiente es el otro beneficiado con los productos orgánicos, porque los agroquímicos en general y los sintéticos tienen una afectación directa sobre el medio ambiente y sobre el planeta en general. Sobre las consecuencias que podría tener algo mal hecho. No es que porque es orgánico es súper sano, hay un montón de enfermedades también que andan en el medio, y ya no solo para las plantas, sino inclusive para nosotros. Que no toda agricultura orgánica es sustentable. Hay agricultura orgánica que simplemente se basa en la sustitución de insumos y hay agroecología. En todo caso, ambas dos traen beneficios. En lo personal, vivo de la agroecología. Pero llega a un punto donde más bien se activa, digamos, la fertilidad interna del sistema simplemente en base a la producción de biomasa. Contrario a eso, pues un monocultivo de piña orgánica no es sustentable y económicamente realmente va a ser, digamos, mucho menos sustentable que un sistema integrado lleno de diversidad. Entonces, hay que entender que económicamente los sistemas ecológicos, entre más diversos, más sustentables para las familias que vivimos dentro de ellos. Incluyendo entonces, no toda agricultura orgánica es sostenible, no toda agricultura orgánica, ¿verdad?, es diversa, ni produce biomasa dentro de sus sistemas, sino que hay mucha agricultura orgánica lo que hace es sustituir insumos y destruir la fertilidad de otros suelos para poder producir sin entender que hay que crear equilibrio dentro del sistema. Aquí a veces llegan los holandeses y todo el mundo habla de agricultura orgánica, pero es como filosofía, que las mariposas andan volando, que qué lindo, que el campo limpio. No, al agricultor lo primero que hay que demostrarles es que es rentable y que puede vivir, no que va a tener una agricultura. Sí, yo soy orgánico porque me estoy muriendo de hambre, que tampoco tiene sentido. Pues son tres puntos diferentes, ¿verdad? La agricultura convencional, pues hablamos de grandes expansiones, ¿verdad? No podemos hablar de grandes expansiones a nivel de agricultura orgánica por inclusive la mano de obra que esta podría involucrar. Sin embargo, dependiendo del fin comercial que usted tenga como productor, si ya sea para exportación, si ya sea para consumo nacional o sea para autoconsumo, la agricultura usted puede adaptarla a su necesidad. Acá decimos siempre al productor que lo más importante es acoplarse a su sistema y a su necesidad. Si es un productor que quiere dedicarse prácticamente a la producción a gran escala, pues una agricultura orgánica no le va a funcionar de un simple hecho de buenas a primeras, sino tiene que empezar a acoplarse desde el sistema convencional, irse adaptando, disminuyendo la compra de insumos, empezando a la preparación de sus propios insumos o autoinsumos, para que poco a poco vaya generando un periodo de transición. Este periodo de transición puede ser muy razonable entre unos 2 a 3 o 4 años, dependiendo del índice de producción o dependiendo del tipo de producción que quiere realizar, ya sea un cultivo perenne, un cultivo a pequeña escala o a de corta duración, que sería más fácil. Muchos cultivos orgánicos necesitan tener un mejor precio para poder compensar los rendimientos bajos que tiene el agricultor. Y si fueran los costos más altos, como en el caso de la piña orgánica, que requiere plástico, para reemplazar el fertilizante nitrogenado sintético, se necesita la harina de sangre, que es escasa,
hasta riesgosa y que es más cara, por decirlo así. Entonces es más caro producir una piña orgánica que una piña convencional, pero muchas veces el mercado no está dispuesto a pagar el precio. Los sistemas agrícolas agroecológicos diversificados son mucho más eficientes en producción de cantidad de alimentos por unidad de área y de tiempo, mucho más eficientes que lo que haría un sistema agroindustrial. Pero en términos de Costa Rica, un productor con media hectárea, o a veces tienen hasta menos, tiene que ser altamente productivo. Ya no simplemente una producción a nivel grande, sino respetar tiempos, ojalá que sea rápido también. Pues si yo produzco una lechuga cada 30 días y algunos de ustedes me la producen cada 35 días, yo soy más eficiente que ustedes. Producir más volumen, y otra cosa que la gente ahora está comenzando a visualizar cada vez más es calidad. Para no decir que herbicidas, pesticidas, al final todo da sida. Entonces, ¿cuál es el problema? Que yo no le puedo decir a ese pequeño y mediano campesino, o sea, no produzca con la revolución verde, produzca orgánicamente, sí, ¿a qué nivel de precio? ¿En qué mercado? ¿Puede venderlo? ¿Es factible venderlo? ¿Sí? Y el pobre tiene que comer y el cliente tiene que asumir los costos, porque a veces los agrónomos hablan mucho de la fertilidad del suelo y hablan de que tengamos nutrientes, todo eso suena muy bonito, pero todo eso cuesta. Y además no hay crédito en los bancos, entonces ¿quién lo paga? Decir tan fácilmente que los costos de reproducción de la parte orgánica se compensan aumentando el precio, es como si el productor pudiera controlar el precio. O sea, el problema no es que el otro productor de pesticidas y herbicidas no tiene costos, más bien tiene más costos que el otro, porque el otro no está haciendo manejo de plagas, porque está dejando que naturalmente se desarrolle. Ahora, ¿por qué él tiene mayores costos? No son costos productivos, son costos de siembra, es cuánto puede producir al año en comparación con el otro que puede hacerlo durante toda la época que quiera. No hay temporalidad, con los productos orgánicos hay temporalidad. Entonces usted ve que, por ejemplo, algunos están produciendo piña orgánica, pero esa piña es más cara en el mercado y para producirla costó mucho más. Más trabajo y más. Generó más gastos, más costos de producción. Y si generó más costos de producción, ¿cómo lo puede hacer un pequeño agricultor o un mediano agricultor? Entonces, en lo rústico sí se puede producir, por ejemplo, la agricultura de subsistencia a nivel orgánico. Por ejemplo, el campesino que de repente tiene una parcela y tiene una lecherita, entonces aplica lo más rústico, ¿verdad? Utiliza qué sé yo, que las boñigas o la materia prima para generar abonos. Pero eso es a muy pequeña escala. Más selectivo es un proceso que mucha gente abandona a media etapa, mientras que otra gente, al ver que ya cuesta tanto, trata más bien de seguir. Para el agricultor que no tiene herramientas, muchas veces le resulta mucho más difícil el trabajo técnico con la agricultura orgánica. Desde luego que eso es lo que deberíamos tener en nuestro país, pero los costos para producir agricultura orgánica en muchos casos son más elevados y con muchas más grandes dificultades. Entonces, aunque apostemos a la agricultura orgánica, el Estado no está dando incentivos para que esos agricultores que quieran trabajar en la agricultura orgánica puedan hacerlo. Mejorar el que el producto orgánico salga más al mercado, necesito más volumen. ¿Y eso qué significa? Que haya mayor demanda. Pero para que esas dos cosas se coincidan, ¿qué necesito? Publicidad. Tengo
la feria convencional y la feria orgánica se dividen o tienen dos estratos, ¿verdad? Prácticamente la feria orgánica está muy dirigida a un estrato muy alto porque los productos son muy caros. Por ejemplo, no es lo mismo ir a comprarse una lechuga a la feria que hacen los sábados del pueblo, que vale 150 colones, a irse a comprar una lechuga que le puede costar a usted 450 colones en una feria orgánica, ¿verdad? Donde el simple precio hace una diferencia muy grande, más si es para el consumo de una familia grande o bien si es para una unifamilia, ¿verdad? En este caso, lo más marcado entre estos sería la accesibilidad que tiene el costarricense en la agricultura. Pues la estructura de mercado que se ha creado para las condiciones orgánicas es muy selectiva. Pues vos vas a un supermercado, automercado, pensemos en Alta Curva, y resulta que todo es orgánico, no sé cuánto cuesta. Entonces, el decir es que como tiene un valor agregado de que no tiene pesticidas, entonces le aumentamos el valor para que sea distinguido del mercado. Eso lo decimos los economistas. Al final de cuentas es para decirle al maestro, hágase económico, para que gane un poquito más de plata porque usted está llevando palo. Porque resulta que su vecino está echando pesticidas y tiene 40.000 quintales y usted si acaso saca uno por el periodo de maduración del producto. Entonces, lógicamente, en el tiempo de llevarlo al mercado, el vecino gana cada vez que va y viene, mientras que él apenas va, está perdiendo. Porque el mercado es justo y a tiempo. Entre más posibilidades de rapidez tengas de llevar tu producto al mercado y lo puedas realizar, o sea, lo puedas vender, recuperas toda la inversión inicial rápidamente. El sector agrícola en Costa Rica no es tan apoyado por las políticas gubernamentales. Entonces vemos como una estructura como el IDA, como el INA, el CNP, no siempre están respondiendo a las necesidades de nuestros agricultores y de nuestros agricultores. Entonces, en relación con otros países, probablemente el recurso es el que se limita a apoyarlos. Y a esto vamos a lo que es la parte de certificación orgánica. Los agricultores orgánicos necesitan poder subsanar su certificación o su pago de certificación anual a estas certificadoras para poder seguir con su proceso. Por eso es que los productos orgánicos son tan caros. Ellos tienen que ver cómo rescatan, cómo recuperan ese pago tan grande a una certificadora para poder subsanar su Costa Rica hay la ley de agricultura orgánica. Es una ley bien fundada, sin embargo tiene sus puntos clave y sus puntos flexibles. Estos puntos flexibles tienen que cambiarse, como el caso de la certificación orgánica. Es una certificación, tal vez a mí me parece un poco más comercial y sin poner al primer eje o como punto principal al agricultor, donde hay que pagar a una certificadora por cierto tiempo o cada año, bueno, eso ustedes lo conocen, para que se vuelva a dar el certificado o el permiso de que es una empresa o una productora de agricultura orgánica. Y eso encarece un poquito el sistema y aparte de eso le quita ansias a un productor de transformarse en eso. Los productores orgánicos están aislados, no forman parte de una organización como tal, una cooperativa que proteja el manejo del precio a nivel de mercado. ¿Para qué vamos a abrir tratados de libre comercio? Para beneficiar unos cuantos que exportan. Si al final vamos a afectar a las mayorías. Entonces sí, exportemos, pero exportemos y permitamos que también los pequeños y los medianos y los grandes lo puedan hacer. Que sea una economía que crezca, que no sea una economía que decrezca. Que es lo que en los últimos tiempos yo he sentido que ha pasado. Darnos del sistema alimentario transnacional, no colaborar con un sistema que es de por sí social, ecológica y económicamente insostenible, que cada vez desde nuestras teorías va a colapsar, sino que más bien nos permite integrar nuestra finca
a la comunidad, y que esas fincas integradas ecológicas no se ven como islas, se ven como economías que interactúan con las otras fincas de la comunidad, y de esa forma pues hay todo un simiente para hacerle frente a una crisis económica, ecológica, ambiental, alimentaria, ¿verdad? Como las que hemos ya empezado a vivir. ¿Verdad? Porque hay intereses de por medio de grandes transnacionales, de grandes empresas. Entonces los intereses de las mayorías sobre el bien común a veces no siempre se sobreponen sobre el interés del gran exportador o del gran productor. Ahí es donde está la diferencia. Yo siembro si a mí me da confianza dónde lo puedo vender. Pero si a mí no me da confianza, porque todo es corrupción, porque ya se sabe a quiénes se lo van a comprar, porque ya se sabe de alguna manera cuál va a ser el mercado, es decir, que es inseguro. Pero si el gobierno en este caso empieza a darles a los agricultores mucha confianza y además herramientas, como por ejemplo los créditos con la banca de desarrollo, o por ejemplo más recursos salida, pero también no se trata de que tengan más recursos las instituciones, sino de que sean controladas. Es importante ese intercambio que se puede dar entre sus propios productores. Aquí dentro del INA se fomenta mucho eso, a los propios productores que se intercambien sus productos. Un trueque, exactamente. De hecho hay una feria, la feria del trueque, que se hace en Barrio Aranjuez y se da mucho entre los propios productores. Tal vez vos vendés, qué sé yo, lechugas y vos vendés culantro, entonces bueno, te cambio vos tantos culantros por tantas lechugas, entre ellos mismos. Entre más fincas con diferentes componentes, pues se generan economías internas que hacen que el dinero se quede entre nosotros y no se vaya a Walmart ni se vaya para los gringos. Para capacitar a la gente, y el concepto en este momento es capacitar al productor orgánico para que no sea ese productor de casita chiquitica viviendo mal y que no sabe ni siquiera qué está haciendo y trabaja a pura ocurrencia. La idea de nosotros es prácticamente que la gente tenga tecnologías para aplicar. Que yo soy orgánico, pero no soy naturalista. Y gracias a este centro muchas personas se han ido involucrando en la agricultura, no a gran escala, sino sin embargo a pequeña escala, donde tienen sus pequeñas fincas, donde tienen sus patios de la casa, donde pueden hacer una agroecología completamente diversificada y propia para la autoconsumo. Aquí solo hay un camino: rescatemos la soberanía alimentaria, rescatemos la producción desde todos los conceptos, ¿verdad? Orgánico, natural, rescatemos al agricultor y rescatemos sobre todo los principios.